Seguimiento. Carlos Alvarado afirmó que no se han registrado casos sospechosos de coronavirus en Venezuela. Pánico en la autopista. Juan Guaidó rechazó balacera con armas de guerra en vía pública. Medida cautelar. TSJ suspende elecciones de autoridades de la UCB. De forma autónoma, estudiantes de la UCB insistieron en que no perderán el derecho a elegir a sus representantes. Respuesta inmediata. Diosdado Cabello advirtió que el gobierno está preparado para enfrentar una posible invasión extranjera. Desarme. Delsa Solórzano insistió en la necesidad de controlar a los grupos delictivos. En todo el mundo, Organización Mundial de la Salud informó que existen 82.294 casos confirmados de coronavirus. Tendencia. Taylor Swift se convirtió en un hombre para un video dirigido por ella. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Amigos, bienvenidos a la presente emisión de su noticiero Venevisión. Ya estamos listos. Marieta Puche López, quien les habla, Néstor Brito Landa. Vamos a dar inicio a las informaciones con todos los detalles. Comenzamos. El ministro de Salud, Carlos Alvarado, informó que a pesar del ingreso de viajeros que transitaron por China, no se han registrado en el país casos sospechosos del COVID-19. Diana Vázquez tiene los detalles. Procedentes de China o que en su trayecto han pasado por China, se le hace el acompañamiento y el seguimiento por si desarrollara algún síntoma. Hasta ahora ninguno de ellos ha desarrollado síntomas, no hay casos confirmados ni sospechosos en Venezuela de coronavirus. El titular de Salud aseguró que ampliarán el cerco epidemiológico en los 5 aeropuertos internacionales del país y pasos fronterizos a propósito del primer contagio por coronavirus en Brasil. El ministro Carlos Alvarado recomendó a la población venezolana lavarse constantemente las manos. Dijo que esto reduce el 50% el riesgo de contagio de la enfermedad respiratoria aguda y pidió guardar reposo a quienes presenten cuadros gripales. Diana Vázquez, Noticiero Venevisión. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió la liberación de los denominados presos políticos de Venezuela. Indicó que su oficina ha documentado más de 130 casos de presuntas violaciones de derechos humanos a personas privadas de libertad. Durante la presentación del primer informe del año sobre Venezuela, Bachelet instó a las autoridades venezolanas a permitir el acceso de su equipo de trabajo a los distintos centros de detención. Liberar incondicionalmente a todas las personas detenidas por motivos políticos, incluyendo a través del cumplimiento de opiniones emitidas recientemente por el Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria. En el marco del 43º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la alta comisionada ratificó la importancia de establecer una oficina del ente internacional en Venezuela para promover y proteger los derechos humanos en el país. Instó al gobierno nacional a concretar las fechas para los procedimientos especiales que ya han sido aceptados. Informó que el próximo 10 de marzo abordará la situación de los derechos humanos en Venezuela. Vamos con más información. El secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos, Larry DeBoe, cuestionó las declaraciones emitidas por la alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, sobre Venezuela. Aseguró que en el país no existen presos políticos. DeBoe aseveró que representantes de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU han constatado la situación en centros penitenciarios del país. Durante las visitas han conversado libremente con las personas privadas de libertad. Venezuela no tiene nada que esconder. Ya quisieran los migrantes encarcelados en Estados Unidos que las autoridades brindaran las facilidades que otorga Venezuela a la oficina para el desarrollo de su labor. Lamentamos que la alta comisionada no reconozca la respuesta brindada por el Estado a los 130 casos presentados ante el Comité de Coordinación. A la fecha, la gran mayoría de las solicitudes realizadas por la oficina en relación con dichos casos ya han sido oportunamente atendidas.
Reiteramos que en Venezuela no existen personas detenidas por motivos políticos. Sostuvo que la situación que atraviesa Venezuela es producto de las sanciones internacionales. De BOE afirmó que el gobierno nacional extendió una invitación en noviembre de 2019 a representantes de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU para que vengan al país, pero hasta la fecha no han tenido respuesta. Juan Guaidó lamentó el tiroteo entre funcionarios de la FAES e integrantes de una banda delictiva ocurrido en la autopista Francisco Fajardo aquí en Caracas. Dijo que durante la última semana se han registrado varios hechos de violencia con saldos fatales en el país. Manuel Covela nos ofrece los detalles. Pidió a la población no habituarse a hechos de violencia, no solo por el enfrentamiento de este miércoles, sino por la situación irregular que protagonizaron la semana pasada miembros de 2 cuerpos de seguridad en la vía de Prados del Este. Por ello, insistió en la necesidad de que se acate la recomendación que hizo la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, sobre las FAES. Es una balacera con armas de guerra en vía pública, con familiares, niños heridos hoy, producto del rebote de balas. El vehículo donde se trasladaban los supuestos criminales no les pareció conocido. Un carro de estos, camioneta blanco, en el que ¿quién se traslada? Una pregunta, ¿dónde estaba el secuestrado? ¿Dónde estaba? ¿En qué momento fue liberado en pleno tiroteo en la autopista? ¿Quién era? Con relación a la conformación del Comité de Postulaciones para renovar al CNE, aseguró que fue fruto de una estrategia puesta en marcha desde el Parlamento. Que ese Comité de Postulaciones lo eligió esta Asamblea Nacional, la única que puede designar poderes públicos. Que el CNE es un paso en la dirección para obtener soluciones, no el único. Estamos dejando una puerta de salida muy clara al conflicto, abordada además por todos los sectores sociales y vivos de este país. Elecciones presidenciales realmente libres. Guaidó reiteró el llamado a cada uno de los sectores del país para que el próximo 10 de marzo, acompañando a los diputados, acudan al Palacio Federal Legislativo para presentar ante el Parlamento sus pliegos de demandas. Manuel Covela, Noticiero Venevisión. Este jueves, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia suspendió la medida cautelar dictada el pasado 27 de agosto de 2019 sobre la celebración de la elección de las autoridades de la Universidad Central de Venezuela. De acuerdo con la sentencia, la decisión no ejerce ningún perjuicio del ejercicio de las atribuciones cautelares de dicha Sala Constitucional en el procedimiento de nulidad, el cual es de conformidad con el artículo 128 de la Ley Orgánica del TSJ. La medida atiende al compromiso de las representaciones de las universidades nacionales de renovar democráticamente las autoridades universitarias, cuyo periodo está largamente vencido. El texto agrega que las casas de estudios concernidas deberán iniciar un proceso eleccionario que ponga en práctica el principio de la universalidad y sectorización de la comunidad universitaria. Por esta razón, les corresponde ajustar transitoriamente sus reglamentos electorales de acuerdo a los parámetros contenidos en la anterior sentencia de 2019. Deberán crear 5 registros para el acto comicial de las autoridades, donde tendrán que incluir a todos los sectores, desde profesores, estudiantes, egresados, personal administrativo y obrero. Estudiantes de la Universidad Central de Venezuela se reunieron este jueves en la plaza del rectorado de la UCB en defensa de la autonomía universitaria. Sostienen que no se niegan a la realización de elecciones. Dirigentes estudiantiles, profesores y autoridades rectorales se unieron para rechazar la sentencia 0324 del Tribunal Supremo de Justicia. Durante una sesión en la plaza del rectorado insistieron en que no perderán el derecho a elegir a sus representantes de forma autónoma. El presidente de la Federación de Centros Universitarios de la UCB, David Sosa, informó que estarán sesionando desde el 2 al 13 de marzo en todas las facultades de esa casa de estudios. Para discutir la propuesta de cronograma, la propuesta de reglamento y la convocatoria de elecciones en la Universidad Central de Venezuela en el marco de la autonomía. Será en los pasillos, será en las aulas de clases que la comunidad universitaria dirá cómo se realizarán sus procesos. La rectora de la UCB, Cecilia García Arocha, insistió en que sí quieren elecciones y que así lo han defendido en los últimos años, pero estas se deben de estar ajustadas a derecho.
Queremos elecciones. Decir lo contrario es falso, completamente falso. Y podrán quitarnos el cargo hoy, no importa, pero jamás nos van a quitar el ser ucedista siempre, el ser universitario siempre. Nunca nos los van a quitar, jamás nos los van a quitar, nunca nos los van a quitar. No le tenemos miedo a nadie. Luego del acto que estuvo respaldado por representantes de otras universidades del país y diputados a la Asamblea Nacional, hicieron una protesta simbólica a la salida de la universidad a la altura del mural de Zapata. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, aseguró que los organismos de seguridad están atentos a los llamados de la oposición a nuevas acciones. Cabello advirtió que el gobierno está preparado para enfrentar una posible invasión extranjera. Sería el peor error que un presidente de Estados Unidos pueda cometer, intentar invadir a Venezuela. El peor error, porque los que menos deben estar pidiendo invasión a Venezuela son los aliados de Trump aquí en Venezuela, porque la respuesta contra ellos sería inmediata. Los consideraríamos enemigos de la patria, a los aliados de Trump aquí que han pedido invasión. Eso va a ser automático. Durante la conmemoración de los hechos del 27 de febrero de 1989, Cabello afirmó que no hay órgano electoral con mayor credibilidad que el actual. El Comité de Postulaciones es una petición hecha, una petición política de sectores opositores y del Partido Socialista Unido de Venezuela para conformar un CNE no creíble, porque el actual es creíble. No, el de actual no hay un CNE con mayor credibilidad que el actual, sino un CNE con carácter que ellos quisieran sentirse cómodos para participar. El también presidente de la Asamblea Nacional Constituyente reiteró que para este año solo habrá elecciones parlamentarias. A propósito del enfrentamiento de este miércoles en la autopista Francisco Fajardo, la diputada de la Asamblea Nacional, Delsa Solórzano, insistió en la necesidad de desarmar y controlar a los grupos delictivos. Porque los delincuentes portaban granadas y armas largas. ¿Quién le suministra las granadas y las armas largas a los delincuentes que están en la calle? La parlamentaria pronunció esas palabras durante la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional, donde se mencionaron varios hechos violentos ocurridos en el país durante la última semana. La militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela conmemoró los hechos del 27 de febrero de 1989, donde fueron rechazadas las medidas económicas implementadas por el gobierno de Carlos Andrés Pérez. El vicepresidente de Movilización y Eventos del PSUV, Darío Vivas, dirigió la marcha que partió desde la Plaza Morelos hasta la sede del Palacio Federal Legislativo. Vivas aseguró que esta movilización se sumó a la Jornada Mundial de Solidaridad con Venezuela, que tiene como objetivo rechazar las sanciones impuestas por el gobierno de Donald Trump. El presidente de la Federación Médica Venezolana, Douglas León Natera, llamó a los ciudadanos a llevar a cabo las medidas de higiene necesarias para prevenir la posible infección por coronavirus en el país. Rafael Aníbal Camacho nos tiene más detalles. León Natera hizo un llamado a la calma de la población y resaltó que las medidas de precaución son importantes para la ciudadanía. Cubrirse la boca cuando vas a toser con un pañuelo o con el pliegue del brazo, lavarse las manos varias veces al día con jabón antiséptico, utilizar gel, aquí una muestra de gel con alcohol, 60% alcohol, 40% gel. Explicó también el método para el correcto lavado de las manos, que debería durar aproximadamente 1 minuto. Frotarse las manos, entrecruzarse los dedos en la parte anterior, en la parte dorsal de los dos lados, movimientos circulares en la punta de los dedos, las yemas y las uñas, de ambos lados, el dedo gordo, frotarlo, limpiándolo también, y todos los dedos de una forma muy firme. León Natera precisó además que luego de secar las manos se debe cerrar el grifo con una toalla desechable, medida que debería realizarse 6 veces diarias. El presidente de la Federación Médica Venezolana recalcó que los ciudadanos no deben descuidar las medidas de asepsia y antisepsia, tales como el uso del tapabocas en caso de estados gripales, así como estornudar o toser en el dorso del brazo para no dejar partículas de saliva que contengan virus que puedan contagiar a otras personas. Desde Las Mercedes, Rafael Aníbal Camacho, Noticiero Venevisión.
El presidente de la República, Nicolás Maduro, denunció que en el país pretenden realizar nuevos planes de desestabilización por parte de la oposición venezolana. La derecha está activando nuevamente sus mecanismos de articulación, utilizando los dólares del gobierno de Estados Unidos para poner la delincuencia organizada en función de destruir desde adentro al país y de servir de instrumento para nuevas guarimbas y para violencia terrorista. Oído a todos los órganos de defensa, de seguridad. Lo estoy haciendo como denuncia porque tengo mucha información desde mediados de octubre del año pasado. Durante el relanzamiento de la gran misión Cuadrantes de Paz, el jefe de Estado anunció la creación de un cuerpo nacional especial contra el terrorismo y designó al mayor general Gil Barrios como jefe de este organismo. Asimismo, aprobó el Plan Nacional Antiterrorista 2020-2022, que tendrá como objetivo brindar más seguridad al país. La Organización Mundial de la Salud informó que existen 82.294 casos confirmados de coronavirus en todo el mundo, de los cuales 78.630 corresponden a China y 3.664 al resto del mundo. Esto supone que en las últimas 24 horas se han registrado un total de 1.185 casos nuevos. La Organización Mundial de la Salud indicó que se registran 2.747 muertos por el COVID-19. Esto en China y 57 fuera de este país. En el caso de Italia, la cifra de víctimas aumentó este jueves a 17 personas y hasta el momento hay 650 casos confirmados al norte del país. Autoridades han indicado que la mayoría de los afectados se encuentran en el aislamiento domiciliario sin necesidad de ingresar en un hospital. Una nueva preocupación ha surgido ante el aumento de posibles casos autóctonos de coronavirus. Esto porque en España autoridades sanitarias confirmaron 2 nuevos casos de contagio en Madrid que corresponden a personas que no han viajado fuera del país, por lo que ascendería a 3 los contagios autóctonos y a 15 el total de los casos de esta enfermedad en dicha nación. También en California, Estados Unidos, se detectaron el primer caso que no está relacionado con un viaje al extranjero o por contacto con algún contagiado, como en los otros 59 casos ya existentes en el país, lo que sería un indicio de que el virus se está contagiando de forma local, despertando así las alertas, por lo que el gremio de salud ha denominado como contagio comunitario en Latinoamérica. Después de la confirmación del primer caso de esta enfermedad en Brasil, países como Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela mantuvieron este jueves una reunión a través de Internet en busca de medidas conjuntas para evitar la propagación del virus. Entre dichas medidas se destacan la creación de cercos epidemiológicos y mayor control aeroportuario. Pese a la situación, el neumonólogo Zhong Nashan, jefe del equipo de expertos médicos de la Comisión Nacional de Salud de China, afirmó que su país confía en tener bajo control el brote de coronavirus para finales del mes de abril. Amigos, tiempo de hacer una pausa en su noticiero Venevisión. Quédense con nosotros que ya venimos con mucha más información. La señora Ingrid Blanco solicita el siguiente medicamento, Guayaten de 10 miligramos. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al 0412-464-3387 o al 0414-171-2774. Paciente Eufrasia Hernández requiere con carácter de urgencia 4 donantes de sangre de cualquier tipo. Quienes puedan colaborar, favor dirigirse al Banco de Sangre del Hospital Clínico Universitario de Caracas o comunicarse al 0424-216-0914. Recuerde, las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Continuamos. Debido a fallas eléctricas, la cava de la morgue del Hospital Central de San Cristóbal permanece dañada desde hace una semana, generando alerta de contaminación en el área, indicó la gobernadora del estado Táchira, Lady Gómez. Mariné Glot nos amplía. La gobernadora de Táchira, Lady Gómez, extendió un llamado al Servicio Nacional de Ciencias Forenses del Ministerio de Interior, Justicia y Paz
para recuperar la operatividad de la cava de la morgue del Hospital Central, ya que hay varios cuerpos en mal estado. No hemos recibido respuesta y nos preocupa que se desate un problema ambiental, un problema de salud pública por los olores que se están generando a razón de las deficiencias de energía eléctrica que tienen las cavas del hospital, de la morgue del Hospital Central de San Cristóbal. Que si bien en un momento pudimos atenderlas con presupuesto, aunque no fuera nuestra competencia, hoy el presupuesto nuestro no nos permite atender esa emergencia porque no lo tenemos. Las declaraciones fueron ofrecidas durante una jornada médico-social de la Gobernación en el barrio Eleazar López Contreras de San Cristóbal. Hemos atendido a más de 400 niños en diferentes áreas, pediatría, odontología, asignación de medicina. Tenemos muchos niños desnutridos en esta comunidad y niños con problemas de piel por problemas de agua en esta comunidad. Además, la mandataria regional criticó la reciente sesión de la Asamblea Nacional Constituyente en la frontera con Colombia por considerar que esto no aportó soluciones a la crisis por servicios públicos que atraviesa la entidad andina. En Táchira, Marineglot, Noticiero Venevisión. Cáritas de Venezuela, con el apoyo de la Iglesia Católica y a través de la campaña Compartir 2020, buscan repartir 1 millón de filtros artesanales para potabilizar el agua. Nelce Oviedo con toda la información. Agua para todos, vida plena para todos es el lema de la campaña Tengo Sed, que abordará a 11 estados del país. El último trimestre del 2019 señalan que el 71% de las familias encuestadas en 11 estados del país reportan que no les había llegado agua en la última semana. Yo vengo de Ciudad Bolívar, donde tenemos el río Orinoco, el río Padre, el tercer río con más cantidad de agua, y vaya si hay escasez de agua en Ciudad Bolívar. El 80% de los hogares de Ciudad Bolívar no les llega el agua potable. La directora de Cáritas, Janet Márquez, aseguró que urgen soluciones de fondo. Explicó que el agua no tratada genera enfermedades y las alternativas de la población para obtener este servicio puede que no sean las más idóneas. Ya ha detectado algunos estados que tienen mayor necesidad. Entre eso tenemos todo el estado Zulia, del Tamacuro, Amazonas, y después hay unos estados como Apure, Sucre, Guárico y aquí mismo en La Guaira, que son los estados que según el nivel de prevalencia son los prioritarios. Cáritas de Venezuela resaltó la importancia que todo ciudadano tenga agua potable, segura y asequible. Insiste que con estos filtros artesanales que duran entre 1 año, año y medio, se busca mitigar este problema, mas no es la solución, sino es el deber del Estado garantizar la distribución, saneamiento del agua, así como la protección de los ríos. Desde la Conferencia Episcopal Venezolana, Nelce Oviedo, Noticiero Venevisión. La Asamblea Nacional, presidida por Juan Guaidó, aprobó el informe de la Comisión Preliminar con la designación de los 10 representantes de la sociedad civil que integran el Comité de Postulaciones para renovar el CNE. El diputado Ángel Medina, integrante de la comisión, aseguró que oposición y gobierno hacen esfuerzos para que el Parlamento elija a los nuevos rectores del CNE. Todo este proceso tiene que llevarnos a un nuevo Consejo Nacional Electoral, todo este proceso tiene que llevarnos a tener la mayor voluntad política para tratar de solventar todos los escollos que se puedan presentar en este momento, pero lo más importante, tenemos que tener claridad de que yo siento, y todos pareciera que todos los factores políticos sentimos, que hay una necesidad clara de tener un nuevo poder electoral, de tener unos nuevos actores en el poder electoral que permitan que los venezolanos vuelvan, muchos que hoy tienen desconfianza, vuelvan a confiar en el sistema electoral y que permitan que los millones de venezolanos dentro y fuera del país vean el voto como un mecanismo real de cambio. Medina aseveró que además de un Consejo Nacional Electoral, la Asamblea Nacional deberá exigir otras garantías electorales para que los venezolanos asistan a ejercer su derecho al voto. Como te digo, el tercero es la observación internacional confiable en los esquemas y los estándares establecidos internacionalmente. Creo que un cuarto, que yo creo que es muy importante, es superar la crisis estructural que tiene Venezuela. Es decir, hacer elecciones sin luz, sin agua, sin telefonía, sin transporte, sin gasolina. Creo que hay que crear una coyuntura para poder superar, al menos en buena medida, esos obstáculos que están ahí planteados. Y tercero, que tiene que ver, nada de esto está uno primero, otra vez, todos son importantes. Y el último es la ingeniería electoral, que se permita que efectivamente, si yo obtengo 30% de los votos, obtenga el 30% de la representación. Eso es lo más justo para la democracia.
El Contralor General de la República, Elvis Amoroso, considera que las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela violan el derecho internacional y representan un delito de lesa humanidad. Amoroso sostiene que las medidas implementadas por el gobierno del presidente Donald Trump han agravado la situación interna de Venezuela. Insistió en que las únicas vías para resolver las diferencias siguen siendo el diálogo y el entendimiento de los sectores que hacen vida en el país sin necesidad de una intervención internacional. El titular del máximo órgano de control fiscal de Venezuela respaldó también la intervención del canciller Jorge Arreaza durante su alocución en la Organización de Naciones Unidas. Consideró que la defensa expuesta por Arreaza ratifica que la imposición de medidas contra Venezuela debe ser consideradas suficientes para que Estados Unidos sea expulsado del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Analistas y empresarios venezolanos ofrecieron su visión sobre la economía de Venezuela para el 2020 en el marco del 70 aniversario de la Cámara Venezolano-Americana de Comercio e Industria. Andrés Díaz Hernández con la información. El presidente de Venancham, Francisco Sananes, destaca que para el empresariado venezolano es importante comprender el entorno económico del país para tomar decisiones correctas. Un fenómeno inflacionario que se ha moderado, pero que sigue ahí. Una contracción de demanda que no se recupera de manera importante en ningún sector, pero que viene acompañado con alguna recuperación del consumo, sobre todo vía importaciones. Por su parte, Luis Vicente García, gerente general de Venancham, señaló que el talento humano es un pilar fundamental para mantener la estabilidad de una organización. Es importantísimo darnos cuenta que el talento es importante, sobre todo para tratar de no solamente retenerlos, sino trabajar con ellos de la mano para que se queden dentro de nuestra organización. El presidente de Venancham indicó que la clave para las empresas venezolanas es la adaptabilidad al momento económico actual. Asimismo, destacó que las reglas para todos los actores de la economía deben ser muy claras. Desde El Rosal, Andrés Díaz Hernández, Noticiero Venevisión. En Zulia fueron lanzadas 2 granadas en la vivienda de un empresario camaronero. Una persona resultó herida durante las detonaciones. José Leonardo Nava nos amplía. El hecho ocurrió aproximadamente a las 5 de la mañana en la Quinta del Chaparral, en la calle 69 con avenida 15 en Maracaibo. Los artefactos explosivos estallaron en los jardines, hiriendo levemente a uno de los vigilantes. Como un ruido así, como una explosión, no sé. Pero no pensé que fuera ahí. Uno no sabe si son cohetes. Los llaman, le piden tal cantidad y si no cancelan, entonces esto es lo que sucede, una granada y daños al local. El gobernador del Zulia condenó el hecho, al tiempo que lamentó el asesinato del concejal en el municipio de Guajira, David González, quien recibió múltiples disparos de manos de 2 motorizados, además del reciente atentado contra el director general de la alcaldía de Machiques, Eddie Loaiza, así como también el lanzamiento de 3 granadas a la sede de Policabimas. Vamos a ir a las casas, vamos a ir a las guaridas de quienes están atentando contra el pueblo. No porque sus cabezas estén en Colombia o estén fuera en otros países. Vamos a desmantelar los tentáculos que ellos tienen en el Estado y que están causando el terror, porque el objetivo es causar el terror. Este sería el segundo atentado con granadas que se registra durante el mes de febrero en la ciudad de Maracaibo. El primero se efectuó a 3 locales comerciales ubicados en la calle 72 con la avenida Delicias, cuyas fachadas resultaron severamente afectadas debido al impacto de las esquirlas. Desde el estado Zulia, José Leonardo Nava, Noticiero Venevisión. La Asamblea Nacional aprobó una ley especial que crea un fondo con un límite máximo de $80 millones para atender casos de salud de riesgo vital. Este dinero que no representa ni 2 días de renta petrolera, pero además una tercera parte del ingreso del Estado venezolano va a ser utilizado primordialmente en el financiamiento de los gastos sociales con atención prioritaria para las emergencias humanitarias referidas a casos de riesgos vitales. Los recursos que serán usados para la creación del fondo provendrán de las cuentas y activos del Estado en el exterior recuperados por la Asamblea Nacional. El Consejo Nacional del Comercio y los Servicios aseguró que es necesario un cambio en las políticas económicas del país para mejorar las perspectivas del sector en este año. María Marcano con toda la información. Señalan que el gobierno nacional no ha logrado superar el periodo inflacionario que desde hace 2 años afecta, a su juicio, la economía venezolana. Si nosotros en este momento no planificamos lo que vamos a hacer, no soñamos y lo hacemos tangible, cuanto menos en nuestra imaginación, muy poco probable que en el desempeño logremos hacerlo de manera eficiente. Por lo tanto, no es ingenuidad, no es voluntarismo, es sencillamente la proyección correcta y adecuada de lo que nosotros queremos construir. Ratifican que los empresarios
consideran que se deben planificar las proyecciones correctas ante un posible cambio en el rumbo económico del país. Estas declaraciones fueron ofrecidas durante la Asamblea Anual de la Cámara de Comercio para presentar el balance de gestión correspondiente al año 2019. En la isla de Margarita, María Marcano, Noticiero Venevisión. Hacemos una nueva pausa en su Noticiero Venevisión. Amigos, regresamos con más información. Félix Cunemo solicita con urgencia donantes de sangre tipo A positivo. Quienes puedan colaborar, favor dirigirse al Banco Municipal de Sangre aquí en Caracas. Ineide Briceño requiere los siguientes medicamentos: Ondansetron y Filgrastim. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al teléfono 0414-239-9549. Recuerde, las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Amigos, de inmediato revisamos lo que pasa en el mundo y lo hacemos en Argentina, donde este jueves los ciudadanos protestaron nuevamente en las calles de Buenos Aires ante lo que califican como un aumento indiscriminado en los precios de los alimentos. Miles de personas convocadas por la organización social Barrios de Pie llevaron su protesta ante varias cadenas de supermercados argentinos por considerar que la subida en los precios de los alimentos no tiene ninguna justificación. Indicaron que a pesar de no existir un aumento del dólar y del congelamiento en los precios, los comercios subieron el costo de la cesta básica en 3,6%, haciéndola inaccesible para las familias. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, en enero los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas aumentaron un 4,7% con respecto al mes anterior y un 58,8% en términos interanuales. Asimismo, en algunos establecimientos los rubros alimenticios han experimentado un alza de hasta el 10%. Autoridades peruanas indicaron en su último informe que al menos 4 personas han muerto y otras 6 continúan desaparecidas tras las lluvias que han provocado deslizamientos e inundaciones desde el pasado fin de semana en la región de Cusco, al sur del país. Este jueves, el gobierno decretó el estado de emergencia en 8 distritos de las regiones de Ayacucho, Cusco y Puno, debido a las intensas precipitaciones. Indicaron que la medida se mantendría durante 60 días para permitir la ejecución de acciones de excepción inmediatas y necesarias para dar respuesta ante dicha emergencia. En Colombia, 3 personas murieron y otras 2 resultaron heridas luego de que un helicóptero de la Fuerza Aérea se accidentara en las adyacencias de la localidad de Boyacá, en el departamento de Cundinamarca. Autoridades informaron que el aparato siniestrado es un helicóptero modelo Huey 2 que había partido del Comando Aéreo de Combate número 4 en el departamento del Tolima y se dirigía al Comando Aéreo de Mantenimiento localizado cerca de Bogotá. En Ecuador, la noche de este miércoles se registró la tormenta eléctrica más fuerte de los últimos 3 años, la cual dejó diversas zonas de la ciudad de Guayaquil anegadas de agua. La torrencial lluvia, acompañada de truenos y rayos, obligó a suspender las operaciones del aeropuerto José Joaquín de Olmedo y a desviar 2 aviones con destino a Quito a causa del mal tiempo. Autoridades indicaron que varias zonas se quedaron sin energía eléctrica debido al daño en los transformadores, así como también reportaron inundaciones y colapsos de varias viviendas al noreste del país. El Servicio Meteorológico Ecuatoriano advirtió que dicha tormenta podría repetirse durante el fin de semana. La Justicia Federal de Estados Unidos negó la libertad bajo fianza al exministro de Seguridad mexicano Genaro García Luna, quien espera un juicio en Nueva York por 3 delitos asociados al narcotráfico y 1 por falsas declaraciones. Autoridades indicaron que existe un riesgo de fuga inaceptable. La Fiscalía rebatió los argumentos de García Luna para enfrentar su juicio en libertad mediante el pago de una fianza de $1 millón al afirmar que es propenso a huir por los hallazgos
de nuevas pruebas y testigos en su contra, que lo vinculan con el cártel de Sinaloa. En Cuba, un grupo de científicos realizan pruebas alentadoras de una vacuna contra el cáncer de hígado y los tumores en ovarios en algunos pacientes. Los mismos han mostrado una reducción evidente del volumen de las lesiones tumorales. El nuevo fármaco de nombre Eversavax se desarrolló en el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de La Habana y actualmente se encuentra en la segunda fase de ensayos. Con efecto inhibidor sobre la formación de vasos sanguíneos, el fármaco contribuye a reducir el crecimiento de los tumores, comprobado en la primera etapa de pruebas, entre otros trabajos de la CIGB de La Habana. Destacan nuevas formulaciones del Helvepror, una exitosa terapia para tratar las úlceras del pie diabético, y el proyecto estrella de la biotecnología cubana, registrado en más de 20 países. Nueva pausa, al regreso a la información deportiva. Ya venimos. Paciente José Rangel requiere con urgencia quetiapina de 200 miligramos y los medicamentos que aparecen en pantalla. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al 0416-529-4726 o al 0212-708-8371. Recuerde, las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Amigos, comenzamos los deportes con fútbol porque tras apenas un mes y 5 días después de su primer partido en el cargo, Rafael Dudamel ha sido despedido de su rol como director técnico del Atlético Mineiro, teniendo como gota que derramó el vaso la eliminación en segunda ronda de la Copa de Brasil ante el Afogados de Ingazeira, un equipo del campeonato pernambucano y la Serie D brasileña. Dan Sister de la Alianza Informativa Latinoamericana con todos los detalles. Hola queridos vecinos norteños, saludos desde Brasil. Rafael Dudamel había dicho en su presentación en el Atlético Mineiro que el hábitat natural del jugador o entrenador de alta competencia es el estrés, la presión por resultados, pues él sintió en su piel que estaba en el lugar correcto. El ex seleccionador de la Vinotinto tenía contrato por 2 años, pero su paso por el club brasileño duró menos de 2 meses. Ya recibía duras críticas Dudamel por el bajo rendimiento en la Liga Regional de Minas Gerais y la eliminación de la Copa Sudamericana a manos del Unión Santa Fe de Argentina. La despedida de la Copa de Brasil también en la primera jornada fue la gota que rebasó el vaso. El Galo empató en tiempo reglamentario y perdió en los penales para el completamente desconocido Afogados. En su experiencia de 10 partidos en el Atlético Mineiro, el entrenador de 47 años tuvo 4 triunfos, 4 empates y 2 derrotas. Además de Dudamel, el club despidió a toda la comisión técnica que llegó con el venezolano, así como a 2 directivos. Sus compatriotas Rómulo Otero y el recién fichado Jefferson Savarino siguen en el equipo. Bueno, Néstor Britolada y Marieta Puche dicen que en las películas el mayordomo es el principal culpable. Pues en el fútbol la responsabilidad de un fracaso casi siempre cae en las espaldas del entrenador. Desde Brasil, Dan Sister, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Dan, por tu reporte. Vamos a continuar con fútbol europeo. Y es que este jueves los Red Devils no tuvieron oposición en Old Trafford, quienes derrotaron 5-0 a Brujas con goles de Bruno Fernández, Ígalo y McTominay. Los ingleses aseguraron su clasificación a los octavos de final de la Eurocopa League. Un penal y expulsión a los 23 minutos encaminó una fácil victoria para el Manchester United, que no necesitó de sus titulares para acceder a la siguiente fase de la competencia. Ahora el United espera el sorteo para ratificar a su próximo rival. Los dirigidos de Ole Gunnar Solskjaer visitarán este domingo 1 de marzo a Everton Football Club por la fecha número de la Premier League. Y el Inter de Milán instaló su nombre en los octavos de final de la Europa League 2019-2020 tras vencer en casa por 2-1 a Ludogorets.
El cuadro italiano, que disputó este partido sin público por una medida destinada a prevenir la expansión del coronavirus, completó un global de 4-1 a su favor para eliminar al elenco búlgaro. Ludogorets dio la sorpresa al adelantarse por intermedio de Oliveira a los 26 minutos del primer tiempo, pero Biraghi igualó para el Inter a los 32 minutos y Lukaku puso el 2-1 definitivo, con un curioso gol de cabeza a los 49 minutos del partido. Cerramos con notas del balompié y es que el Olympiacos eliminó en Londres al Arsenal. Los griegos forzaron la prórroga con un 0-1 en el Emirates en el tiempo reglamentario. A 8 minutos del final, Aubameyang con un tijeretazo espectacular firmaba el 1-1 que daba el pase a los Gunners, pero a 2 minutos el árabe llevó el éxtasis a la afición griega, a la vez que clavaba un puñal en el alma de la inglesa, poniendo el definitivo 1-2. Amigos, nueva pausa. Al regreso, toda la información en materia de entretenimiento en Estrenos y Estrellas. Ya venimos. Hola Venezuela, yo soy Nieves Oteldo y de inmediato comenzamos con esta subsección Estrenos y Estrellas y lo hacemos hablando de Taylor Swift, quien revolucionó las plataformas con su último video titulado The Man, pues en tan solo unas horas superó los 2 millones de reproducciones en YouTube y se posicionó en las tendencias. El videoclip fue dirigido por ella misma y en él se puede observar a la estrella convertida en hombre para así hacer una crítica al machismo y así mostrar lo diferente que se ven en la sociedad las mismas actitudes según las muestre un hombre o una mujer. Este tema forma parte de su último material discográfico titulado Lover. El colombiano J Balvin sigue sumando éxitos y dejando el nombre de los latinos en alto, y es que se convirtió en la portada del mes de febrero de la revista Billboard Latino. El intérprete de Blanco lució su colorido cabello y habló sobre el plan de su vida. Afirmó haberse dado cuenta de que en Colombia Shakira es la cara del pop, Juanes es rock, Carlos Vives es vallenato, pero falta el género urbano, y desde ese momento decidió convertirse en lo que ahora es. Te seguí, me cambié de carril, ey. María, no sé si lo venir for real. Medellín. Polémica. Luego de que Johnny Depp demandara al diario británico The Sun por difamación, el Tribunal Superior del Reino Unido dijo que poseen mensajes de texto muy perjudiciales para su caso, enviados accidentalmente por su antiguo equipo legal, que ponen en duda su testimonio. Doloroso momento. Britney Spears compartió en Instagram un video en el que se ve cómo la cantante se rompió un pie mientras bailaba frente a la cámara, afirmando que no había bailado en 6 meses, por lo que estaba llena de ímpetu, pero sin duda salió mal y ahora afronta las consecuencias. Venezuela presente. El maravino André Gales y la caraqueña Manu Manso participan en la competencia folclórica e internacional respectivamente del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2020, el más importante de Latinoamérica. Las autoridades penitenciarias de Nueva York tomaron medidas especiales para vigilar al productor de cine Harvey Weinstein en sus primeros días privado de libertad, e incluso uno de los planes es enviarlo a una cárcel diferente. Weinstein sigue ingresado en el hospital neoyorquino de Bellevue luego de notificar sus aceleradas palpitaciones cardíacas después de que concluyera su juicio por abusos sexuales. Continúa a la espera para conocer su sentencia final el próximo 11 de marzo. Llegamos al final de Estrenos y Estrellas. Los dejo con el nuevo video de Coldplay titulado Champion of the World y forma parte del 8º disco de la banda llamado Everyday Life. Amigos, yo soy Nieves Oteldo y la invitación es a que continúen con más de su noticiero Venevisión.
amigos, y así concluye la presente emisión de su noticiero Venevisión. Amigos, su noticiero Venevisión Canal 4 reporta. Y ustedes deciden, como siempre. Gracias por acompañarnos.